Hola, ¿qué tal? Continuamos con el segundo momento de nuestra clase del 2 de noviembre de 2020. Como les había comentado, vamos a dedicarle esta sesión a la dimensión histórica de la salvación, por tanto, al estudio teológico de esta rama, ¿verdad? De esta rama de la teología, la soteriología. Jesucristo es el mediador de la salvación. Veamos en primer momento la metodología de la soteriología. La soteriología es la doctrina de la redención. Esto lo señalamos de entrada con toda claridad. La doctrina de la redención de todos los hombres, de la lejanía de Dios, la desesperación y la muerte. Es la salvación, en definitiva, llevada a cabo por Jesucristo. Como hemos enunciado en la introducción, la salvación es la obra de Jesucristo. Y nos hemos atrevido a decir un poco más. Se trata de la obra trinitaria, porque en la reflexión teológica ya no podemos hablar de una sola persona. Antes se privilegiaba a la persona de Jesucristo. Hoy lo ubicamos en el contexto trinitario. Vamos a abordar la concepción bíblica y patrística donde se entiende la doctrina de la persona de Cristo y su obra que forman una sola unidad. Como en la escolástica tardía aparecen separadas en la estructura dogmática, vamos a ver distintas concepciones que se tienen de la salvación. En la perspectiva de análisis, podemos descubrir que se trata de una redención objetiva, es decir, el Logos, el Verbo encarnado en su sacrificio expiatorio por toda la humanidad, realiza la redención por todos. Pero la apropiación subjetiva es la obra salvífica de Cristo en el acontecimiento de la justificación y santificación que cada persona va asumiendo a lo largo de su existencia. La cristología actual coloca muy de la mano la cristología y la soteriología. De hecho, en todos los cursos de cristología, la última parte se dedica a la soteriología, un análisis en virtud de su radical y fundamental unidad. No pueden estar separadas cristología y soteriología, porque la fuente y el contenido de la soteriología es la persona de Jesús. Cristología en cuanto a la preexistencia de Jesús, pero una existencia coexistiva con la autocomunicación divina que se concreta en la encarnación. Es decir, todo lo que ocurre en Jesús es pro nobis, en favor nuestro. El acontecimiento Cristo es a favor de nuestra salvación. La unidad de la persona de Jesús en su naturaleza humana y divina es el punto de referencia de toda la soteriología. Jesús, puente humano divino para que Dios se encuentre con nosotros y para que nosotros reconozcamos en Él nuestro Creador, nuestro compañero de camino y reconozcamos que en Él está nuestra salvación. Este es un esquema general que vamos a desarrollar. Para que el espíritu pudiera avanzar con total seguridad por este camino de la fe hacia la verdad misma, Dios, el Hijo de Dios, al revestirse de humanidad sin desvestirse de la divinidad, ha fortalecido y fundamentado esta fe para que el hombre tuviera un camino hacia el Dios del hombre por medio del Dios hombre. Esta expresión de San Agustín puede ayudarnos
a profundizar en este misterio del encuentro Dios-hombre, el hombre encuentra en definitiva su salvación en Dios. Bien, segundo momento, el testimonio bíblico de la salvación y del mediador salvífico. La salvación es en el Nuevo Testamento signo y síntesis de la plenitud del anhelo humano de verdad, vida, libertad y de amor en Dios, creador y consumador de su criatura. En el acontecimiento Jesús y en la interpretación que de este acontecimiento ha hecho el Nuevo Testamento, tenemos la plenitud de este anhelo humano. La salvación, en su sentido universal, es Dios mismo, en cuanto está presente en la autorrealización creada del hombre como centro y meta de la vida. Como hemos hablado con insistencia, la comunión de amor trinitario. La salvación designa la relación personal entre Dios y el hombre. Es obvio que en las Sagradas Escrituras no tendremos todavía desarrollada la doctrina de la Trinidad. Como tal, el Tratado de la Trinidad vendrá mucho después. Pero ya tenemos lo que a mí me gusta llamarle los balbuceos trinitarios en los textos bíblicos, cuando podemos distinguir claramente cuando los autores sagrados se refieren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y encontramos textos donde ya se empieza a descubrir una diferenciación en las tres divinas personas. Un solo Dios en tres personas distintas. La autorrealización personal del hombre subsiste en sus condiciones naturales en estos niveles. El nivel de los principios estructurales del hombre en su espiritualidad, en su libertad y en su corporeidad. Vamos descubriendo desde aquí qué importante es hablar de soteriología para terminar hablando de solidaridad, que es nuestro tema, y de una espiritualidad que no está volcada hacia el intimismo de la persona, sino que está volcada hacia el encuentro solidario, samaritano, diremos, desde la samaritaniedad, para hacernos prójimos de los demás. El principio, pues, estructural del ser humano, como profundizaremos el 16 de noviembre. Espiritualidad, libertad, corporeidad. Otro nivel, el nivel de la intercomunicación personal en el tiempo, en la historia. La historia como maestra de la vida, dirá Cicerón. Y en el nivel del entorno natural en el espacio. Historia y mundo ya no son entes de los cuales el cristiano tiene que alejarse, no, sino son la condición sin la cual no puede vivirse con autenticidad la experiencia de la salvación. Como dirá el doctor teólogo, el padre Ezequiel Castillo, fuera del mundo no hay salvación. Parodiando aquella expresión que se decía, fuera de la iglesia no hay salvación, hoy tenemos que decir, fuera de la historia, fuera del mundo, fuera de la corporeidad del ser humano, no hay salvación. Hay que tomar en cuenta estos niveles muy importantes. Jesús no es el portador externo de una salvación distinta de su persona. Aclarémoslo y digámoslo así. Jesús es la salvación misma. Es la salvación en su propia persona. Y aquí les ofrezco esta tabla con algunos predicados y su pasaje bíblico. Jesús es para nosotros sabiduría, justicia, salvación y redención. Primera de Corintios 1:30. Jesús, él mismo en su persona, él es el Salvador, él es para nosotros paz y reconciliación. Efesios 2:14. Es la vida, la verdad, es el camino. Juan 14:6. En Jesús están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3.
Cristo es en nosotros la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Jesús es el Dios verdadero y Él mismo la vida eterna. Es la vida eterna. 1 Juan 5:20. Solo por medio de la comunión con el hombre Jesús hay también una koinonía con el Hijo del Padre y con el hombre. Jesús entonces es el mediador de la comunicación humano-divina en el amor. Juan 17, 21-23, 1 de Juan 1, 1 al 3. Cristo restablece la relación de los hombres rota con Dios por el pecado cuando acepta sobre sí nuestros propios pecados, cuando los sepulta en su muerte y al revelar y hacer accesible en su resurrección la vida nueva de comunión con el Dios amor del que venimos hablando, la experiencia del misterio trinitario. Es Cristo mismo, pues, que en su misterio pascual perdona el pecado del mundo, perdona y redime a cada ser humano. En esta comunión con el Padre, con el Espíritu, en el amor. Toda actividad pública, entonces decimos, toda actividad pública de Jesús puede sintetizarse en las fórmulas hyper en griego, en latín, pro nobis, en español, por nosotros. Todo el acontecimiento Jesús es en favor nuestro, es pro nobis, por nuestra salvación. Y se expresa a través del concepto de la proexistencia. Jesús existe entonces para los demás. Es una existencia en favor de los otros, proexistencia. Jesús es la revelación y la realización histórica de la autoentrega del amor del Padre al Hijo, que forma parte de su esencia. Jesús es la entraña misericordiosa del Padre. La entrega de Jesús alcanza su máxima expresión en la última cena. En ella anticipa de manera incruenta y simbólica la entrega de su vida e instituye la alianza nueva entre Dios y los hombres. Esto es un dato muy importante a la hora de descubrir el aspecto de la salvación. Dice San Juan que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesús no tiene otra manera de amar. Él ama hasta el extremo. Es decir, ama con todo lo que Él es. Y entonces ese gesto muy importante, este símbolo, según el Evangelio de Juan, de lavar los pies a sus discípulos. Y en los Evangelios sinópticos de entregar su propio cuerpo y su propia sangre para que se celebre el memorial de su presencia cuando ella no esté históricamente entre los suyos, sino resucitado de entre los muertos. Jesús no tiene otra manera de amar. Ama con todo lo que es. Los amó hasta el extremo. En Marcos capítulo 10, versículo 45, se sintetizará de una manera muy profunda teológica esta expresión hyper. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos. Esta entrega de la vida la realiza Jesús en la última cena, que llamamos la primera Eucaristía, entregando su vida y amando hasta el extremo. El carácter salvífico de la muerte de Jesús se expresa bajo diversas imágenes, en su mayoría inspiradas en el Antiguo Testamento. Aquí coloco este cuadro también que es muy importante, las acciones salvíficas y algunos pasajes bíblicos donde las encontramos. Jesús realiza el rescate de la servidumbre o de la esclavitud del pecado, justificando al pecador.
Otra acción salvífica es la purificación y redención por la sangre de Cristo que nos salva. Otro aspecto es la entrega de la vida como precio del rescate por muchos. La autoentrega como sacrificio de expiación y la expiación por nuestros pecados. La diversidad de los resultados de la acción mediadora salvífica de Cristo tendrá su reflejo lingüístico en las diversas categorías del Nuevo Testamento. Dios es un Dios que salva y se expresará en estas expresiones, en estas palabras con un carácter salvífico muy importante, con este reflejo lingüístico. Justificación, perdón, reconciliación, liberación, santificación, redención. Todas expresiones que culminan en el acto salvífico de Dios en Jesucristo. Justificación del pecador mediante la gracia de la fe. Un lenguaje del Nuevo Testamento ya sintetizado en las cartas, en toda la teología del Nuevo Testamento. El perdón de los pecados, también las cartas paulinas y juánicas. La reconciliación, de la misma manera, las cartas de Pablo, de Juan. Liberación y salvación, santificación y redención. Un reflejo lingüístico que tenemos en el Nuevo Testamento que abarca la realidad de la salvación. Esto será muy importante a la hora de aterrizar la experiencia teologal en la próxima sesión, porque a veces los términos religiosos, los términos teológicos, pensaríamos que no abarcan a nuestra sociedad posmoderna. Por ejemplo, para muchos ya no les dice nada el perdón de los pecados, pero cuando hablamos de liberación, cuando hablamos de propiciar un estilo de vida nueva, cuando hablamos de reconciliación, estamos en el campo semántico, estamos en el reflejo lingüístico de la salvación, utilizando términos que también son muy importantes a la hora del diálogo con nuestra sociedad posmoderna, a la hora del diálogo donde nosotros realizamos la acción evangelizadora y donde también estamos siendo evangelizados por las realidades de nuestro mundo. Otras expresiones en este mismo campo semántico de la salvación, muy importantes: alianza, alianza nueva y eterna, comunión y paz con Dios y con los hombres, la participación en la vida y la naturaleza de Dios, el nuevo nacimiento para la vida nueva y el ser una nueva criatura. Como les decía, un reflejo lingüístico que tenemos muy importante en el Nuevo Testamento para el diálogo con nuestra cultura actual. En el Evangelio de Juan, el fundamento de la redención es la muerte sacrificial de Jesús. Se entregó como Cordero de Dios. Los fieles ya tienen desde ahora como suyos los dones de la redención, merced a la conversión, la fe, el seguimiento, el bautismo y la Eucaristía, como donaciones, como regalos que ha hecho Jesús para la humanidad. Dones esenciales son la recepción del Espíritu, la justificación del pecador y, por tanto, la inserción en la filiación divina. Somos hijos en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, hijos en el Hijo, con mayúscula, hijos en Jesús, por la acción del Espíritu Santo que nos conduce al Padre común. También están dados ya desde ahora los dones futuros de la redención, pero sigue pendiente su revelación definitiva en la parusía. Es decir, estos regalos que ya se nos dan, estos dones, estos carismas, esta experiencia de ser salvados se realiza aquí y ahora, pero también tendrá su culminación en la resurrección corporal. La vida eterna y la glorificación de los hijos de Dios son términos que utiliza el Nuevo Testamento. La visión de Dios cara a cara, la comunión de los santos, el cielo nuevo y la tierra nueva, el derrocamiento de la muerte, enemigo último del hombre.
Estamos ante un lenguaje netamente religioso, teológico, cristológico. Sin embargo, Cristo, Salvador del mundo, en toda esta dimensión universal de su obra salvífica, abarca toda la realidad terrena, histórica. Entonces, la aspiración del ser humano no se queda solamente aquí en la tierra, pero es aquí donde se desarrolla. Me parece que la predicación de la iglesia en esto hemos tenido muchos problemas cuando hablamos del reino de Dios como una realidad futura. Recordamos que el reino de Dios está entre nosotros. La presencia de Jesús con su encarnación y su ministerio es Dios que reina entre nosotros. Esto anima en la esperanza a los seres humanos. Muy bien. Vayamos ahora a repasar, a comentar el dogma cristológico desde la soteriología. El dogma soteriológico. La formación del credo niceno-constantinopolitano ofrece una orientación de todos los enunciados soteriológicos. Creemos en un solo Dios y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Aquí viene el hiper, el pro nobis, el por nosotros, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó. Toda la experiencia de Dios en Cristo Jesús es una proexistencia, es una existencia pro nobis, por nuestra salvación. Por tanto, en la persona de la palabra divina, en Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, encontramos que está la mediación salvífica. Dios nos salva en Jesucristo. Palabra encarnada, verdadero Dios, verdadero hombre. El fundamento de la actividad redentora de Jesús es la voluntad salvífica misericordiosa de Dios. Él convierte en realidad esta voluntad salvífica a través de la misión y obediencia del hombre Jesús. Ahí tenemos citado el Denzinger, donde están todas estas expresiones dogmáticas en síntesis. El fundamento de la actividad redentora de Jesús es que Dios, desde su misericordia, quiere que todos nos salvemos. Jesús convertirá en realidad esta voluntad salvífica del Padre, realizando su misión en obediencia. El Hijo de Dios lleva a cabo su ministerio de mediador, sacerdotal, real y profético entre Dios y los hombres en la naturaleza humana asumida en virtud de la unión hipostática. Jesús realiza la salvación como verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo no tiene pecado y tomó la naturaleza humana también sin pecado, aunque en su estado concreto de sometimiento al poder de pecado, de la muerte y del diablo. Asumió nuestra naturaleza humana semejante en todo a nosotros menos en el pecado. En virtud de su naturaleza divina, Jesús triunfa sobre la culpa. Al padecer una muerte que es castigo y expresión del alejamiento de Dios por parte del hombre como consecuencia del pecado de Adán. Por su obediencia hasta la muerte en cruz, Jesús ha adquirido mérito infinito y ha superado el pecado de Adán y sus consecuencias. Todas estas, pues, afirmaciones dogmáticas en torno a la salvación. Jesucristo ha conseguido una nueva justicia, la vida eterna y la reconciliación. Mediante su sacrificio en la cruz, ha ofrecido al Padre satisfacción por nosotros de una vez y para siempre. Lo que significa que el sujeto de la reconciliación es Dios mismo,
que a través de los hechos de Jesús da forma en el mundo a su voluntad reconciliadora y de este modo reconcilia a los hombres con Él por mediación de Jesucristo. Aunque Cristo ofreció su muerte sacrificial en el altar de la cruz una sola vez, este sacrificio permanece por siempre en la Iglesia de forma sacramental, en la Eucaristía. En su sacrificio se ofrece como ofrenda y como sacerdote a la vez, al Padre para alabanza, agradecimiento, expiación y súplica. Los hombres participan de la gracia de la redención por medio de los sacramentos y de la realización subjetiva de la relación con Dios en la fe, en la esperanza y el amor. La obra que Dios va realizando en su Hijo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, es en favor nuestra salvación objetiva. Pero la realización subjetiva se dará en la medida en que nosotros aceptemos esta oferta salvífica del Dios Trinidad, del Dios hecho hombre en Jesucristo el Señor, en la vivencia de la fe, la esperanza y el amor, y en cada una de nuestras acciones en la vida ordinaria. La senda de la vida cristiana entonces se convierte en caminar con Cristo. En la gracia maduran y acrecientan los creyentes la comunión del amor de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, adquieren mediante el nuevo género de vida a partir del Espíritu Santo verdaderos méritos y por consiguiente satisfacción a Dios por sus pecados. No hay aquí contradicción con el sacrificio de Cristo en la cruz, que ha dado satisfacción plena y total, sino que lo presupone. Dios salva al hombre de una manera incondicional. Entonces, como síntesis de lo que venimos diciendo del dogma soteriológico, la redención objetiva acontece mediante la encarnación del Hijo de Dios, que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de María, en toda su actividad salvífica en la tierra, que tiene su culmen en su pasión y su muerte, descendiendo al lugar de los muertos y resucitando, misterio pascual que culmina con su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo. Y estamos en la espera o aguardando la nueva venida de Cristo al final de los tiempos para el juicio y la consumación de la creación entera. Volvemos aquí al esquemita inicial, ¿verdad? La creación y consumación que tienen su centro en la encarnación de Cristo Jesús, que se desarrolla en el misterio pascual de Jesús, de su crucifixión, resurrección. Y entonces la redención objetiva espera la respuesta del hombre en esta salvación subjetiva al asumir la vocación y la conversión, como decíamos en el esquema inicial. Hacemos aquí una pausa, descansamos un poco y continuamos con esta reflexión soteriológica. Gracias.